materiales siempre tienen que tener una utilidad, una aplicación, un lugar donde puedan crecer, donde puedan vivir. Y uno de esos mundos en los que los materiales habitan son los materiales de construcción. Y cada vez es más importante en nuestra sociedad pensar que tenemos que hablar de todas estas cosas que hacemos, no solamente como acciones puntuales, sino como acciones dentro de un ciclo integrado, en las cuales el reciclado y la reutilización de materiales es un papel muy importante. Para hablar de una de estas aplicaciones, hoy tenemos con nosotros a Mercedes del Río Merino. Viene del Departamento de Construcciones Arquitectónicas y su control de la Escuela de Arquitectura Técnica, Universidad Politécnica de Madrid, y nos va a hablar de propuestas para la reducción del impacto ambiental de los residuos de construcción y demolición. Ella, como veis, es arquitecta, hace ya unos pocos años que acabo esto, pero no vamos a entrar en ello, nos pone aquí cuándo. No me importa tampoco. No, pero... yo acabé por un estilo, o sea, por eso lo digo, porque acabamos casi a la vez. Es doctora arquitecta, donde ya en su tesis se dedicaba a la elaboración y a las aplicaciones constructivas de paredes prefabricados, de escayola aligerada y reforzada, con fibra de vidrio y otros aditivos, es decir, cosas que en el fondo están cerca de lo que vamos a ver hoy aquí. Desde el 89 es profesora titular de esta universidad y además es catedrática, en la actualidad catedrática de escuela universitaria, está acreditada como catedrática de universidad por la NECA y ha sido subdirectora de investigación, doctorado y posgrado de la Escuela de Arquitectura Técnica. En estos momentos pues es directora de la Escuela Técnica de Arquitectura de nuestra universidad. Sus líneas de trabajo y de investigación se centran en los nuevos materiales, materiales aligerados y materiales ligeros, innovación de sistemas constructivos, sostenibilidad en la edificación, residuos de la construcción y de la demolición, y en la gestión de la edificación de calidad, entendiendo calidad no solamente como calidad de los productos, sino calidad dentro de un marco mucho más amplio como el que estamos mencionando hace unos momentos. Bueno, yo no robo más tiempo, muchísimas gracias Mercedes por estar aquí y el tiempo es tuyo y esperamos tu charla. Muchísimas gracias José Ignacio, buenos días, gracias por la invitación, siempre es bueno este tipo de pues de invitaciones en el sentido que te obliga a reflexionar un poco sobre lo que llevas hecho en alguna parcela, ¿no?, de tu trabajo y a poner en orden un poco ideas, ¿no? Como decía José Ignacio, yo voy a hablaros de algunas propuestas que desde el grupo de investigación que coordino estamos haciendo y desarrollando para reducir el impacto ambiental de la edificación en concreto, pero las propuestas tienen que ver con los residuos de construcción-demolición. Me pedía José Ignacio que, como erais un grupo un poco diverso, pues que pusiera en principio en valor algunos de los conceptos y las cuestiones de las que iba a hablar y en ese sentido hablaré primero de qué son los residuos de construcción-demolición, cuál es el problema por qué suponen un problema y en ese sentido por qué nos hemos dedicado a trabajar intentando resolver o por lo menos minimizar ese problema. Y pasaré a hablar de algunas de las líneas de investigación que estamos desarrollando en el grupo que tienen que ver con la gestión de los residuos. Eso queda un poco tangencial, pero precisamente es en esas líneas en las que contaré algunos de nuestros trabajos, porque le comentaba a José Ignacio que los medios que nosotros tenemos en la Escuela de Arquitectura Técnica, ahora Escuela de Edificación, no son los mismos que tenéis en Caminos, vosotros estáis muchísimo más avanzados en ese sentido y por lo tanto el planteamiento de lo que quería contar pues viene un poco más en tangencial, también para daros a lo mejor algunas ideas y para abrir un poco la mente, que los materiales no son simplemente esos elementos en los que te metes en el laboratorio, ¿no?, e incorporas a lo mejor aditivos, adiciones como de alta tecnología, ¿no? También trabajamos en el ámbito del reciclaje de los residuos y en concreto los residuos de construcción-demolición o de los residuos procedentes de otros ámbitos, de otras áreas de la industria. Y por último sacaré unas pequeñas conclusiones. Como digo, todo esto de una manera bastante rápida porque tengo poco tiempo para desarrollarlo, pero sobre todo porque lo único que pretendo es daros algunas pinceladas del trabajo que estamos realizando, como digo, en el grupo y a lo mejor ayudaros a enfocar o reenfocar algunos aspectos que estáis vosotros pues desarrollando en vuestros trabajos o en vuestra tesis doctoral. Bien, en primer lugar,
como definición de residuo podemos decir que un residuo de construcción-demolición no es más que un sobrante procedente de la construcción. Y pongo entre paréntesis inerte porque siempre se ha entendido que los residuos de construcción-demolición son materiales de tipo inerte. Hay muchísimas clasificaciones de los residuos, pero yo he tomado la clasificación que hace la Comunidad de Madrid en el Plan de Gestión Integrada de Residuos de la Comunidad de Madrid del 2002 al 2011 y habla de dos tipos de grandes niveles de residuos de construcción-demolición. Los residuos de nivel 1, que serían aproximadamente el 10% de los residuos, que vienen a ser los residuos procedentes de obras de infraestructuras, fundamentalmente tierras excedentes de movimientos de tierra. Serían los residuos que se generan más en el ámbito vuestro, en el ámbito de la ingeniería civil. Mientras que hay otro nivel, que sería el nivel 2 de residuos, que suponen más o menos un porcentaje del 90% de los residuos de construcción-demolición generados, que son los que proceden del sector de la construcción de edificios, tanto de la demolición, de la reparación, como de la implantación de servicios. Nosotros nos hemos enfocado, obviamente, en esos segundos residuos, en los residuos de nivel 2, que como veis y de una manera un poco más pormenorizada pueden proceder de sobrantes o rechazos de obra nueva, de rehabilitación y restauración de edificios, pues últimamente, bueno, no 3 años atrás, como 3 años atrás, 4 años atrás, sabéis que el sector de la edificación en España había vivido un boom, estaba viviendo un boom tremendo, ¿no? Y en ese momento pues no solamente se hacía obra nueva, sino también empezamos a trabajar muchísimo en el ámbito de la rehabilitación para reformar y cambiar de uso inmuebles. En ese sentido se generaron muchísimos residuos procedentes de la rehabilitación. Por otro lado tenemos aquellos residuos que proceden de la demolición de edificios y también incluso se consideran residuos de construcción-demolición de nivel 2 aquellos que proceden de materiales, incluso de maquinaria, para por ejemplo la fabricación de materiales de construcción. En general podemos decir, aunque estos datos fluctúan un poco dependiendo de los estudios, y luego también os comentaré que nosotros también hemos hecho un estudio encaminado a cuantificar cuáles son los residuos en cada uno de estos niveles. Y se puede hablar más o menos, esto va a depender del tipo de solución constructiva utilizada, el tipo de zona en donde estemos construyendo, pero más o menos podemos hablar que los residuos que se generan en obra nueva vienen a oscilar en el entorno de 120 kilos metro cuadrado construido, en rehabilitación y restauración de edificios en el entorno de 300 kilos metro cuadrado rehabilitado, en demolición estamos en el entorno de 1000-1100 kilos metro cuadrado demolido. Por lo tanto, y obviamente, si queremos incidir sobre la repercusión que tienen estos residuos, lo suyo es trabajar sobre los residuos que se generan tanto en rehabilitación como en demolición. Bien, ¿cuál es el problema de los residuos de construcción-demolición? Pues uno de los principales problemas es que aunque se definen como sobrantes inertes, si bien es verdad esto se ha puesto en tela de juicio en una tesis doctoral de la doctoranda Carmen Cenia Nava, una doctoranda de la Universidad de Sevilla. Yo estuve en el tribunal de su tesis doctoral y ella, de alguna manera, lo que decía es que los sobrantes, los residuos de construcción-demolición, no eran inertes porque los lixiviados que producían en muchas ocasiones eran lixiviados peligrosos. Pero bueno, a pesar de eso, y parece ser que no ha tenido proyección su tesis porque se sigue hablando de sobrantes inertes, el problema, uno de los principales problemas que tienen es que su gestión es una gestión muy mala y generalmente vienen mezclados con residuos de tipo peligroso que también están ahí en las obras o ahí en los edificios. Por lo tanto, residuos que podrían ser inertes, pues al final acaban siendo residuos peligrosos. Por otra parte, otro gran problema es la enorme generación de estos residuos. Enorme generación en toda Europa, pero en España, como decía antes, claro, el escenario español ha cambiado, pero hace 3 años la generación de residuos en España era mayor que la que se generaba en Europa. Y el problema no es que solo se generen en gran cantidad, sino que el volumen de estos residuos, ya no tanto en peso, pero en volumen, suponen muchísimo más volumen que los residuos sólidos urbanos, que el resto de los residuos sólidos urbanos. Y para gestionar estos residuos, pues, lógicamente se necesita transporte, gran cantidad de transporte que genera a su vez un impacto en el ambiente debido a la contaminación. Como decía, si en Europa la generación de residuos oscilaba en el entorno de 500 kilos por habitante año, en España estábamos en el año 2000 en valores muy superiores, en el entorno de 24 millones
de toneladas de residuos de construcción-demolición, que se incrementó en un 8,7% anual hasta el 2005. Si bien es verdad, la generación de residuos no es homogénea en todo el paisaje español, sino que en algunas comunidades autónomas es mucho mayor y mucho más preocupante que en otras. Si hablábamos de 500 kilos habitante año en Europa, en España estábamos hablando en el 2005 en el entorno de 800 kilos habitante año. Como ponía ahí, una masa que cubriría 90 campos de fútbol hasta una altura de 25 metros, para hacernos una idea del impacto ambiental que supone esto. Como digo, ha cambiado, todo esto ha cambiado, y a partir del 2006-2007, en vez de haber un incremento del 8,7% anual, pues hubo al final un decremento, al revés, un decremento pues en el entorno del 0,5 al 1% anual. En este momento el problema no es tan grave. Esto es debido a la grave crisis que sufre el sector de la edificación, ¿no?, y de las infraestructuras, pero el problema sigue estando ahí, sobre todo porque no se han las medidas que de alguna manera, bueno, pues nuestros gobiernos han redactado, pues no están dando los resultados que en principio se suponía que podían generar, ¿no? En el segundo Plan Nacional de Residuos de Construcción Demolición del año 2008 se hablaba de que se iban a generar aproximadamente 40 millones de toneladas año de residuos de construcción demolición, y que de esos aproximadamente el 60% se iban a destinar a eliminación ilegal. O sea que en el 2008 seguíamos pensando que se iban a generar un volumen increíble de residuos de construcción-demolición, pero que además teníamos claro que el 60% de lo producido se iba a destinar a una eliminación ilegal. Como digo, el escenario ha cambiado, pero a pesar de las medidas y a pesar de que existe una infraestructura para el tratamiento de estos residuos, sigue siendo insuficiente. Bien, otro problema, solución, es que no se considera que tras la clasificación inicial de los residuos de construcción-demolición, aproximadamente un 31% de los residuos que se generan es valorizable, tiene un cierto valor. Otro 49% directamente se debe llevar a depósito porque es un rechazo, no sirve en principio para nada, y otro 20%, si se gestiona bien, podría de alguna manera valorizarse. Esa fracción valorizable considera materiales reutilizables, materiales reciclables, materiales que se destinan a la fabricación de productos secundarios y otros materiales que pueden valorizarse de forma energética. Si bien es verdad que estos últimos también generan una cierta contaminación, en el caso por ejemplo que se vayan a quemar, a incinerar, bueno, pues pueden producir también un impacto en el medio ambiente. Y como decía antes, hay otra fracción que no es susceptible de valorización, que estaba en el entorno de ese 20-17% y que tiene que ir directamente a depósito controlado. Bien, por lo tanto, tienen estos residuos una capacidad de convertirse en productos utilizables a través del reciclaje. El problema es que aunque en España se ha llegado a tasas de reciclaje que están en el entorno del 40 al 60%, dependiendo de ciertos países, y que estos reciclajes, bueno, pues también dependiendo de la manera de construir, pues conllevan a reciclar más escombros de mampostería o elementos metálicos, etcétera. En España y en otros países, pues la gestión dista muchísimo de alcanzar pues los objetivos cuantitativos previstos para el año 2015 en el segundo Plan Nacional de Residuos de Construcción-Demolición, y todavía estamos más lejos de alcanzar ese reciclado del entorno del 70% que aparece registrado en la Directiva Europea del 2020, ¿no?, para el 2020. Nosotros, si Europa está en el entorno del 50 al 60% de reciclaje, países como Holanda llegan a un 80%, no estamos ni en el entorno de un 20%. Bien, ¿cuáles pueden ser las causas de que, a pesar de la posibilidad de valorización que tienen estos residuos, pues no se esté valorizando? Pues en general en los países en donde no tenemos tasas de reciclaje muy importantes es debido a que los precios de vertido son muy bajos o inexistentes. Por lo tanto dices, ¿qué más me da? ¿Para qué voy a hacer una gestión correcta de los residuos in situ, en obra, si al final me va a costar poquísimo de ponerlos dentro de un vertedero, ¿no? Entonces no tengo ningún problema y me los llevo todos bien mezclados a vertedero. Por otra parte, en estos países, en España en concreto, las materias primas
son suficientes. Los áridos, por ejemplo, que es una parte de los residuos de construcción y demolición que más se valorizan, los áridos en España son más que suficientes. Por lo tanto, en otros países como Holanda, en donde no existen áridos, pues los gobiernos obligan a que en el hormigón se utilicen hasta en el entorno de un 70% de áridos procedentes del reciclaje. También en los modelos de gestión de estos países, en donde prácticamente no se resuelve el reciclaje, no se considera la protección al medio ambiente, no incorporan criterios específicos que tengan que ver con el medio ambiente, no tienen esa legislación específica. En cambio, los países que tienen altas tasas de reciclaje, pues suelen deberse a que tienen instrumentos fiscales o altos precios para la deposición de estos residuos, que tienen instrumentos de mercado. En general, en esos países en donde el reciclaje es una opción, es que el reciclaje es económico, es decir, reciclar resulta económico, tiene mercado. En España estamos muy lejos de que esto ocurra. Por lo tanto, y en ese marco, nosotros entendemos algunas cuestiones como de principio que tienen que ver con los residuos de construcción-demolición. Entendemos que se está generando residuos de construcción-demolición a lo largo de todo el ciclo de vida de los edificios, y entendemos que esos residuos se producen desde que el edificio no es edificio sin más, sino que es un material de construcción. Ya en la fabricación de material, ya para la extracción de las materias primas estamos generando residuos, y entendemos que esos son residuos de construcción-demolición. Si nosotros de alguna manera afectamos esa fabricación intentando que generar menos residuos, pues lógicamente estamos afectando, ¿no?, a la reducción de ese impacto ambiental que entendemos tienen los edificios. Pero no solo desde la extracción de las materias primas, la fabricación, la puesta en obra, la reforma, el mantenimiento, la rehabilitación de los edificios, el uso de los edificios también genera residuos de construcción-demolición. Y por último, la demolición, que como he dicho antes, es donde más cantidad de residuos se generan. Entendemos que si nosotros afectamos de alguna manera, trabajamos sobre todo ello, sobre cada una de esas etapas, en el ámbito concreto de los residuos de construcción-demolición, estamos reduciendo el impacto medioambiental que tienen los edificios y estamos de alguna manera contribuyendo a la mejora de la sostenibilidad en el ámbito de la edificación. Y esto lo podemos hacer a través de dos etapas bien diferenciadas de los proyectos de ejecución de obras, de rehabilitación, de demolición, que tiene, como digo, esas dos etapas bien diferenciadas, la fase de diseño y la fase de ejecución. Si bien es verdad que podemos incidir en ambas etapas, nosotros en la Escuela de Edificación estamos trabajando fundamentalmente en la segunda etapa, en la de la fase de ejecución, entendiendo que a lo mejor la fase de diseño es más una fase que debería acometer la Escuela de Arquitectura, porque al fin y a la postre van a ser los que van a diseñar esos proyectos. Y en esa fase de ejecución entendemos que nosotros podemos reducir el impacto ambiental en la edificación trabajando sobre residuos desde el punto de vista de gestionar para prevenir esos residuos, gestionar mejor, gestionar para mejorar la valorización de esos residuos, es decir, incrementando sus posibilidades de reciclaje porque aplicamos y damos valor de otra manera, ¿no?, a esos residuos, o por último, trabajando también sobre una mejor disposición de esos edificios, pues incluso en esos mismos vertederos. En ese sentido, estamos trabajando desde el Grupo de Tecnología Edificatoria y Medio Ambiente en tres líneas bien diferenciadas. La primera, en donde lo que hacemos es trabajar sobre la gestión de los residuos, pues implementando buenas prácticas, que es, bueno, imagino que también aquí en esta escuela se trabajará sobre buenas prácticas, aunque sea sobre obra civil, ¿no? Nosotros sobre obra de edificación y, como digo, en el campo concreto de la ejecución de los edificios. Estamos trabajando porque estamos convencidos que si cuantificamos bien esos residuos, pues lógicamente también vamos a saber gestionarlos mucho mejor, porque vamos a saber también cuánta cantidad de residuos se están generando en nuestras obras, en qué momentos se están generando, y nosotros podremos de alguna manera definir procedimientos para mejorar esa gestión, ¿no? Y también desde el diseño de herramientas que nos permitan, bueno, pues gestionar mejor los residuos para prevenir, como digo, para separar y por lo tanto para valorizarlos. Otra línea en la que, bueno, pues comentaré también algunas cosas un poco de pasada es el reciclaje, el añadir valor a esos residuos a través de su reciclaje y la aplicación de los mismos dentro de materiales de construcción. Es
de alguna manera sustituyendo materia prima costosa, a lo mejor no costosa desde el punto de vista económico, pero sí costosa desde el punto de vista del impacto medioambiental, por materia prima procedente de los residuos de construcción-demolición, que es de alguna manera incorporar dentro del ciclo de vida de esos materiales o de esas soluciones constructivas, bueno, pues nuevos materiales procedentes del reciclaje. Y por último, también estamos trabajando en incorporar dentro de los materiales de construcción residuos procedentes de otros ámbitos de la industria. En nuestro caso concreto de la industria de la alimentación, pero por ejemplo tenemos mucha relación con la Universidad de Burgos y trabaja incorporando dentro de los materiales de construcción residuos procedentes de la automoción, de la industria automovilística. Bien, en esa primera línea en donde yo quería incidir un poco más porque entendía que era lo más diferente, no lo sé, porque claro, tampoco sé muy bien en qué estáis trabajando cada uno de vosotros, pero sí que podía ser la parte que a lo mejor fuera más tangencial con lo que vosotros hacéis. En esa línea en donde a través de la mejora de la gestión queríamos conseguir prevenir, separar mejor y por lo tanto valorizar mejor los residuos, trabajamos en el 2007 en un proyecto de investigación que se llamaba CLEAM. Yo no sé si tú estuviste trabajando en ese proyecto, porque sé que Gente de Caminos estuvo trabajando en ese proyecto. Ese proyecto era un proyecto financiado por el Ministerio de Educación y Ciencia y consistía en intentar hacer más limpia y eficiente la construcción de carreteras y ferrocarriles, es decir, era un proyecto muy de la ingeniería de caminos, que a nosotros cuando nos invitaron a participar, y dije, así es que esto se trata fundamentalmente de vías, no de edificios, pero bueno, nosotros lo que hicimos era transponer un poco el Real Decreto 105/2008 sobre gestión de residuos, que prácticamente no hablaba nada de la gestión de residuos que se producían en obra civil, y lo transpusimos a este trabajo. La tarea que nos tocó hacer nosotros era definir un sistema de gestión integral de los residuos de construcción-demolición en obras de infraestructura, sistema de gestión que nosotros partimos de un sistema de gestión de calidad, integrando nuestro sistema para la gestión de residuos de construcción-demolición en un sistema, en esos sistemas de gestión de calidad de las empresas constructoras, y trabajamos fundamentalmente con el sistema de gestión de calidad de FCC. A través de este trabajo nosotros definimos que no solo tenía que existir un estudio de gestión de residuos de construcción, como marca el Real Decreto, ni un plan de gestión de residuos de construcción-demolición, sino que entendíamos definitivo el tener que definir o desarrollar un manual que ayudara al técnico que está a pie de obra a gestionar esos residuos de construcción-demolición, un manual que se definía a base de procedimientos y formatos para de alguna manera ayudar, como digo, a ese técnico a gestionar mejor los residuos y a decirle en cada momento lo que tenía que hacer, una especie de manual guía, ¿no? Bajábamos un poco a lo que es la obra en sí. A raíz de este proyecto, en el 2009, a través de un trabajo fin de máster, empezamos a trabajar en aplicar eso mismo que habíamos hecho en el CLEAR, pero en obra de edificación y en concreto en la unidad de obra de albañilería, y también a definir buenas prácticas que incorporar en ese procedimiento tipo que decía antes, bueno, que partía de un estudio, de un plan y también de un manual, ¿no? Y esto ahora se ha convertido en un trabajo de investigación con dos empresas constructoras, la empresa constructora Arpad y la empresa CMS, con las cuales en la escuela tenemos muy buena relación a través de cátedras, universidad-empresa que tenemos, y lo está llevando Paola Villoria Sáez, una doctoranda mía. Luego comentaré algunas cosas también por encima de ese proyecto. Al hilo un poco de esto y cada vez más metidos en este mundo de la gestión de los residuos, una doctoranda mía también decidió trabajar sobre unos residuos muy concretos que eran los residuos procedentes de embalajes. Entonces ella pretende primero cuantificar esos residuos y después intentar aplicar esos residuos. Ya hemos hecho pequeños trabajos de investigación incorporando dentro de matrices de yeso y de cemento residuos procedentes de embalajes de los materiales de construcción-demolición, y la doctoranda es Natalia González Pericot. En este momento lo que estamos haciendo es diseñando, definiendo un proyecto Life Plus, en el cual, bueno, pues contamos con la Universidad de Sevilla como aliado y el Ayuntamiento de Villanueva del Pardillo. La Universidad de Sevilla ya llevaba tiempo trabajando con la administración pública y hizo un plan para la gestión de residuos para la mancomunidad de los Alcores, allí en Sevilla, y ahora está trabajando para el Ayuntamiento de Écija, y de alguna manera lo que estamos queriendo implementar dentro de estos ayuntamientos es, bueno, pues cuantificar cuáles son los residuos que se producen en las obras tipo que está llevando el ayuntamiento
y asesorar al ayuntamiento para conseguir una mejora en la gestión de los residuos que ese ayuntamiento hace. Bien, por otra parte, y esta es la parte que yo creo que es más divertida, en la que estamos metida, ¿no?, que es intentar mejorar la aplicación de los residuos de construcción-demolición dentro de los propios materiales de construcción, un poco cerrando el ciclo, como os comentaba antes, ¿no? Entonces, bueno, pues estamos incorporando residuos de construcción-demolición en conglomerantes, fundamentalmente en yeso, en cemento, y a veces trabajamos con cal o con morteros bastardos de cemento y cal, ¿no? Y siempre la búsqueda es nuevas aplicaciones en el ámbito de la edificación. Entonces, bueno, en ese sentido estamos trabajando en un proyecto de investigación. Me decía José Ignacio que iba a venir el profesor Justo García Navarro a hablaros también, me imagino yo que os hablará precisamente de este proyecto europeo en el que estamos trabajando, que es el reciclaje de placas de yeso laminado. Este proyecto europeo nace hace ya 4 o 5 años a través de la empresa SUFI, en donde, bueno, pues nos contrata a la Universidad Politécnica de Madrid para buscar aplicaciones de las placas de yeso laminado. Esta empresa antes se llamaba Valoriza. Llegamos a una serie de conclusiones, trabajamos mucho en la asignatura optativa de materiales con los alumnos, ¿no?, haciéndoles hacer pequeñas pruebas de laboratorio incorporando residuo de la placa de yeso laminado. Y ahora en este momento estamos desarrollando una tesis doctoral, un profesor de la escuela, Agustín Rodríguez Orejón, en esa línea. Como digo, el profesor García Navarro me imagino que os contará luego ese proyecto europeo en el que, bueno, pues él está coordinando la parte que tiene que ver con las tareas encomendadas a la Universidad Politécnica de Madrid. Luego yo os voy a contar también 2 cosas si me da tiempo, porque me parece que hay que acabar también un poco antes, ¿no, José Ignacio? Por si alguien tiene alguna pregunta. Aunque estoy ahí viendo ahí estoy controlando mi tiempo perfectamente porque tengo ahí un reloj. Bien, en ese mismo sentido estamos trabajando ahora con la Universidad de Sevilla, con la profesora Rodríguez Liñán, si la conoce José Ignacio, la conoces tú. Bueno, pues es una catedrática de la Universidad de Sevilla que también trabaja en el ámbito de la rehabilitación de edificios y entonces está trabajando, intentando poner en valor todos esos residuos que surgen en las obras de rehabilitación de edificios de la arquitectura doméstica de Sevilla, arquitectura doméstica del siglo XVII al XIX, en donde parece ser, por lo que nos cuenta ella, que esos edificios tienen un tipo de residuo muy concreto que se llama la cañiza, algo así, no sé decir ahora, se me ha olvidado, y ella le está poniendo en valor ese residuo, ¿no? Es como una especie de mezcla de residuo de madera y residuo de escombro de mampostería. También hemos trabajado con arenas y con áridos reciclados, esto parece que es como el tema estrella, ¿no? Se trabaja muchísimo en áridos reciclados, y luego tengo una alumna que en este momento está trabajando intentando incorporar como una alternativa a la fibra de vidrio fibras que proceden del reciclaje de redes para andamios, redes de seguridad, todas las fibras que de alguna manera se generan dentro de los residuos de construcción-demolición. Como digo, como elemento alternativo a la materia prima que hemos utilizado siempre, que son fibras de vidrio en el caso del yeso, fibras de polipropileno, etcétera, etcétera. Y luego esa otra parte que si cabe, bueno, pues ya esto casi como que nos hemos viciado en la escuela, lo voy a decir así porque es que llega a ser un poco casi como enfermizo y cada vez que pasa algún residuo de cualquier tipo por nuestras manos lo metemos dentro de esas matrices de yeso, de escayola, de cemento, etcétera. Y estamos trabajando con residuos procedentes de la alimentación, estamos trabajando con residuos de cáscara de arroz, una doctoranda, María José Leiva. Tengo un alumno que está haciendo un trabajo impresionante y que entregará la tesis en breve, en donde lo que estamos sustituyendo es los huesos de aceitunas por arcilla expandida, porque tiene una granulometría similar, ¿no? Bueno, pues hemos conseguido patentar un producto para aligerar morteros de cemento con hueso de aceituna que ha pasado por una pirólisis previa, para que no quede materia orgánica, pero hemos trabajado también con cáscara de mejillón, con plumas de gallina, bueno, ya digo, a veces es que el laboratorio huele hasta rayos, pero ya lo último fue una alumna de máster que me dijo, ¿puedo trabajar con huesos? Y bueno, creo que aquí trabajáis también con huesos, estirando huesos y haciendo cosas, no sé si trabajáis con polvo de huesos, ¿no? Porque esta lo que pretendía era incorporar ese polvo de huesos, digo, mira, ya me da hasta una pequeña grima, ¿no?, hacer este tipo de cosas. Pero ya digo, casi como que cualquier porquería que pasa por nuestras manos, intentamos ver
si se le puede sacar algún provecho. Bien, dicho lo cual, algunas pinceladas de algunos de estos proyectos en los que estamos metidos. Como os comentaba, voy a incidir más a lo mejor en el aspecto de la gestión, ¿no? Para que se entienda que no solamente a lo mejor metido en un laboratorio uno puede trabajar en materiales, también hay otras maneras de trabajar en materiales, como es eso, mejorar la gestión de los mismos, de su materia prima o de sus rechazos, como es nuestro caso, de sus sobrantes, para de alguna manera intentar, bueno, pues que prevenir, como decía antes, o valorizar mejor. Bueno, y en ese sentido es el trabajo de investigación que está realizando Paola Villoria. ¿Funciona esto? En donde, pues, lo primero que se ha hecho, porque como objetivo general intentábamos mejorar los actuales sistemas de gestión de residuos de construcción-demolición, intentando conseguir la meta de residuos cero. Esto es muy fácil, intentar mejorarlos, porque no existen, entonces es facilísimo, y nosotros lo que estamos es, como decía antes, que hicimos en el CLEAM, intentando definir, diseñar un sistema de gestión integrada que se incorporara dentro de los sistemas de gestión medioambiental, que a su vez están incorporados dentro de los sistemas de gestión de la calidad de las empresas constructoras. Por lo tanto, al final estamos trabajando en una especie de global que resulta complicado para el que no está de alguna manera versado en sistemas de garantía de calidad entenderlo, pero es en el fondo es facilísimo, ¿no? Es incorporar procedimientos dentro de los procedimientos que tiene una empresa constructora para hacer mejor las cosas, y en este caso para gestionar los residuos de construcción-demolición. Como decía, en base a ese Real Decreto 105/2008 que exige que exista un estudio de gestión de residuos de construcción-demolición, un plan de gestión de residuos de construcción-demolición. Para ello entendíamos que era fundamental saber de primera mano cuántos residuos se iban a generar en una ejecución de una obra nueva. Por otra parte, saber en qué momento también se iban a generar. Después, conseguir definir y diseñar unas buenas prácticas que se incorporaran a estos procedimientos y, por último, implementar todo esto dentro de un sistema de gestión, que a su vez, como decía antes, se integrara en el sistema de gestión más amplio que tienen las empresas constructoras. Y si todo esto se consigue hacer a través de una aplicación informática, mejor, y eso es lo que estamos intentando conseguir. Nos faltará lo último, porque nosotros no somos informáticas, pero estamos también intentando conseguir alianzas con la Facultad de Informática o la Escuela Universitaria de Informática para conseguir cerrar el trabajo. Bien, en ese sentido, y a través de la búsqueda de los antecedentes, vimos que había habido muchos autores que habían trabajado en la cuantificación de residuos, dándolos por porcentajes, como aparecen aquí, la cantidad de residuos que se generan de un determinado residuo tipo, en porcentaje con respecto al total de los residuos generados. Como se puede observar, la mayor cantidad de residuos que se producen en la ejecución de un edificio pues son ladrillos, tejas y mezclas de hormigón, están en torno de entre un 60 y un 80% según los autores, y también otros autores que indicaban la cantidad de residuo en peso que se estaba generando en una obra. Y de hecho aparece de nuevo ahí como la mayor cantidad de residuo que se genera en una obra nueva viene fundamentalmente de aquellos residuos de mezclas de hormigón y materiales cerámicos. Nosotros hicimos un trabajo intentando contrastar esto con la realidad del momento actual y trabajamos con una serie de obras. Lo que traigo aquí son los resultados sobre 5 obras de construcción de esas empresas que os comentaba antes, de la empresa Arpade y la empresa CMS, pero ya tenemos resultados de hasta 20 obras, y en todas las obras queremos que sean similares. Algunas obras, las de las que aparece aquí, 2 de ellas son obras que están generadas las tabiquerías interiores con yeso laminado y otras con ladrillo, con elemento cerámico, y en todas ellas actuamos de la misma manera. Utilizamos una doble metodología, una metodología in situ y una metodología más teórica. En la metodología in situ, en ese análisis experimental, lo que utilizamos fueron los albaranes de servicio que nos daba la empresa constructora y los contrastábamos con los albaranes de admisión, es decir, cuando esos camiones salen de obra, pues tenemos un albarán de servicio, cuando llega a la planta de transformación nos dan otro albarán de admisión, en donde viene referenciado el peso del residuo, y con todo eso y con las certificaciones de obra nosotros pudimos estimar la cantidad de residuos
totales que se generaban en cada obra y también en qué momento de la obra se estaban generando, ¿no? El análisis teórico que se hizo a través de la base de datos Arquímedes del programa CIPE Ingenieros, y lo que hacíamos era de una manera teórica hacer esto mismo, cómo se estaba construyendo ese edificio, qué residuos según ese programa se iban a generar y en qué momento se iban a generar. Trabajamos en 4 apartados: estructura, albañilería, el comienzo de los acabados y el final de los acabados. Con ello, como digo, cuantificamos los residuos generados en total en la obra, generados en cada una de estas unidades de obra, y por último también fuimos capaces de saber en el ámbito, la unidad de obra de albañilería, qué residuos concretos se estaban generando, que era un poco la búsqueda que nosotros hacíamos. Bien, como resultado general podíamos ver que en las obras que se estaban realizando su tabiquería con elementos cerámicos estábamos en torno de 130 kilos por metro cuadrado construido, mientras que en las que la tabiquería se hacía con yeso laminado estábamos en el entorno de 90, por lo tanto había una reducción importante de residuos generados en cuanto a un tipo de solución constructiva y otra. Y podemos decir que más o menos nuestros resultados estaban en la línea del resto de los resultados de otros autores, excepto en la de Solís Guzmán. Preguntándoles a Solís y Guzmán por qué ellos tenían esas cantidades tan importantes de residuos, nos dijeron que ellos incorporaban los residuos procedentes de tierras dentro de la cuantificación, por lo tanto, bueno, pues desestimamos un poco ese valor. También, como decía, conseguimos cuantificar los residuos que se generaban en cada una de las actividades de obra y darnos cuenta que en la parte de albañilería era donde se estaban generando la mayor cantidad de residuos, y pormenorizando, bajando otro nivel, pudimos también cuantificar de dónde, qué eran cada uno de esos residuos, ¿no? Y de nuevo en los ladrillos, azulejos y otros elementos cerámicos era donde se estaba produciendo la mayor cantidad de residuos. Por lo tanto, entendíamos que si nosotros queríamos mejorar y modificar la gestión, teníamos que incidir precisamente sobre este tipo de materiales, sobre la gestión de los residuos de este tipo de materiales. Bien hecho esto, pasamos también a ver qué era lo que se había hecho en cuanto a buenas prácticas en la ejecución de edificios. Encontramos en la bibliografía que existían numerosos autores que habían trabajado diseñando buenas prácticas para la gestión de residuos, pero muchos de ellos habían trabajado en la fase de diseño, que entendemos que es una de las fases primordiales desde donde, bueno, pues uno tiene que empezar a trabajar en la mejora de la gestión. Pero como nosotros estábamos trabajando en ejecución, lo que hicimos fue recoger, por así decir, ese tipo de buenas prácticas y añadir a esas buenas prácticas todas las buenas prácticas que de alguna manera están incorporadas en las guías de buenas prácticas de cada una de las comunidades autónomas de España, y que tienen que ver con la gestión de residuos de construcción y demolición. Con todas ellas lo que hicimos fue una encuesta a los agentes implicados en la gestión de los residuos y preguntarles cuáles de ellas eran las que mejor se podían implementar en la manera de construir en un proceso de ejecución aquí en España, ¿no? Para un edificio, ¿no? Y lo que hemos sacado es un decálogo de buenas prácticas, que es un decálogo que estamos incorporando dentro de estos procedimientos que, como os decía antes, aquí aparece el mapa de procesos en donde nosotros vamos a interactuar para conseguir que esa mejora de la gestión de los residuos pues sea un hecho, ¿no? Aparecen aquí cada uno de esos procedimientos, cada uno de esos procedimientos a su vez se desarrollan en formatos, se desarrollan en guías. Aquí aparecería un poco el esquema tipo de un procedimiento cualquiera, como veis es un esquema tipo que sigue un sistema de garantía de calidad de una empresa de construcción con su flujograma incorporado, y algunos de los formatos que, sin más que ir incorporando dentro de cada uno de esos espacios que quedan en blanco, pues algunos datos, en este caso concreto, sobre la obra, directamente nos da la cantidad de residuos que se van a generar en esa obra y en qué momento se van a generar. Por lo tanto, tenemos capacidad plena de saber qué cantidad de contenedores tenemos que pedir y qué personas debemos en un momento determinado de la obra, bueno, pues utilizar para mejorar esa gestión. Bien. En conclusiones, lo que llevamos de este trabajo, bueno, pues podemos decir que existe una gran dificultad para obtener datos reales, porque además esos datos, como habéis podido observar, algunos consideran que el residuo es la tierra, otros no consideran que el residuo es la tierra. También que en el caso de utilizar sistemas prefabricados como pueden ser la tabiquería de yeso laminado, estamos reduciendo
en un porcentaje importante la cantidad de residuo generado. Por lo tanto, si esto se lleva al total de una obra y en vez de hacer un cerramiento de ladrillo, se hace un cerramiento prefabricado, pues todavía conseguiremos incidir más en la reducción de estos residuos, que dentro de una obra nueva en donde se producen más residuos en la albañilería y en los acabados, que esto sería una asignatura pendiente, ¿vale? Nosotros hemos llegado a un decálogo de las mejores buenas prácticas, pero claro, ahora estamos en la lucha de intentar que esas buenas prácticas se implementen en obra y ver en la realidad, cuantificar cuánto supone de mejora en la gestión de los residuos. Y claro, bueno, pues aquí es muy complicado que empresas constructoras que incluso se jactan de decir que tienen, bueno, pues desde el punto de vista de la responsabilidad social corporativa, tienen hasta sellos de calidad, bueno, pues implementen estas buenas prácticas. Esta es la realidad que estamos viviendo, ¿no? Y que esos residuos cerámicos mezclados seguidos con el yeso es donde debemos incidir, y desde luego que estimar la cantidad de residuos que se generan en una obra pues puede ayudar a mejorar esa gestión, eso es obvio. Bien, como os decía, y muy rápidamente, esto mismo y de una manera muy similar lo estamos haciendo en el ámbito de los embalajes, también trabajando in situ en la obra y también a través de programas de ordenador que cuantifican los residuos, pues estamos viendo cuáles son los residuos que se generan de embalajes, de cartón, de plástico o de madera. En el caso del cartón y el papel, vemos que fundamentalmente son residuos que se producen en la segunda mitad de la obra, en los últimos meses, porque son elementos que lo que nos permiten es, bueno, pues que no lleguen rotos, lo que son elementos que tienen que ver con los acabados finales del edificio, revestimientos cerámicos, griferías, herrajes. En el caso del plástico hemos detectado que existe una relación directa entre el residuo del plástico y el residuo de la madera, porque generalmente el plástico que se genera en obra es film de paletizar, por lo tanto hemos visto que hay una relación directa. Fijaros la cantidad de plásticos que se genera en una de estas obras que nosotros hemos trabajado, en donde aproximadamente tenemos viviendas del entorno de 100 viviendas, pues de una superficie construida también en el entorno de 100 metros cuadrados, se generan más de 400 kilos de film de paletizar, ¿no? Para que os deis cuenta un poco la idea, ¿no?, del volumen de residuo de embalaje que se produce. Y por último, la madera, que, bueno, que es el residuo que más peso genera dentro de los residuos de embalaje. Bien, en general, una de las principales conclusiones es que el volumen del embalaje, del residuo de embalaje dentro de una obra, supone el 50% de los residuos de construcción y demolición generados en una obra nueva, con lo cual es importantísimo, si nosotros estamos diciendo que hay que incidir sobre los residuos de albañilería, etcétera, pues también sobre estos que proceden del embalaje. Bien, además hemos hecho un trabajo del estudio económico de lo que puede suponer gestionar el embalaje y nos damos cuenta que separar el embalaje produce incluso mejoras económicas. Esto no es verdad, porque solamente hemos considerado el dinero de lo que supondría el llevar ese embalaje separado o no separado a una estación de transferencia, pero no hemos considerado las personas que están dedicando su tiempo y esos operarios que tienen que estar recogiendo esos embalajes. Como digo, hemos considerado los contenedores, hemos considerado lo que nos va a costar su depósito, pero no esas personas, ¿no?, y esos recursos humanos que nosotros tenemos que de alguna manera utilizar para gestionarlos. Bien, dos líneas, porque os lo va a comentar el profesor García Navarro, sobre el tema de la incorporación de residuos de yeso laminado. Esto a lo mejor es más la línea en la que vosotros os movéis, materiales de construcción pura y dura. Estamos incorporando dentro de distintos tipos de yeso residuo de la fabricación de placas de yeso laminado y residuos de placas de yeso laminado que provienen de los sobrantes y los rechazos de la ejecución de edificios, y estamos incorporándolos en porcentajes del 3, del 4 y el 5%. Os digo que con el residuo no tratado, con la placa yeso laminada sin más triturada, no podemos incorporar cantidades ni del 0,5%, pero si les hacemos pasar por un proceso de calcinación, sí que estamos consiguiendo incorporar hasta un 5% del residuo, sin que de alguna manera la modificación de las características del yeso, de cada uno de esos tipos de yeso, pues sea sustancial. Aparecen aquí algunas muestras. Con lo cual, la solución, bueno, por dónde vamos a ir ahora con esta línea de trabajo es viendo
cuál es la cantidad mínima de tiempo que tenemos que tener sometidas a tratamiento ese residuo de placa yeso laminado, porque claro, es una incongruencia el incorporar un residuo que tiene que estar tratado a través de una calcinación del material, que también a su vez genera un impacto medioambiental. Entonces vamos a ver hasta qué punto tenemos que tratar ese residuo para que pueda incorporarse en un porcentaje interesante dentro de la propia fabricación de esos yesos. Bien, por último y como conclusiones un poco general, como ya he dicho, eran unas pinceladas las que os quería traer aquí. Creemos que la gestión eficaz de los residuos de construcción-demolición pasa por el diseño de sistemas de garantía interna de calidad para la edificación que incorporen esos sistemas de gestión global junto con los sistemas de gestión de la seguridad y los sistemas de gestión medioambiental. Ahí es donde estaría implementado nuestro sistema de gestión de residuos de construcción-demolición, que es viable, porque lo estamos viendo día a día, el diseño de nuevos elementos y materiales para la edificación que sustituyan la materia prima original por otra materia prima procedente de los residuos de construcción-demolición. De esta manera conseguimos materiales más ecológicos, más sostenibles. Y por último, que entendemos que es fundamental el sumar fuerzas, el establecer redes, alianzas entre universidades, entre administración, porque sí que creemos que una manera, yo lo decía al principio, solamente vamos a poder mejorar el reciclaje y valorizar estos residuos cuando consigamos que económicamente esto sea un hecho, o sea, que ganemos dinero con este reciclaje, y eso pasa porque aparezcan normas que nos permitan utilizar este tipo de nuevos materiales y porque exista un mercado. Entonces entendemos que es fundamental esa alianza entre la administración, entre las universidades y obviamente entre las empresas que nos permitan de alguna manera incidir también sobre la manera que tienen de trabajar en su día a día, porque va a ser la única forma de saber si lo que estamos de alguna manera diseñando, definiendo desde el punto de vista teórico, pues se constata con la realidad. Y nada más, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Mercedes, por esta charla tan amena y que nos abre tantos mundos distintos. Y tenemos tiempo para algunas preguntas, así que os animo a participar. Si no te importa, hay que encender el micrófono, lo único. Bueno, pues Mercedes, enhorabuena, me gusta mucho la charla, y creo que una de las cosas que es muy importante es la labor que estáis haciendo de educación y de formación de los futuros técnicos, porque yo creo que al final esto es un problema de que la gente sea consciente de la importancia que tiene. Lógicamente, si tiene un valor económico añadido, por supuesto, pero que independientemente de eso, creo que es muy importante. A mí me sirve, cuando hablo de estas cosas, la referencia de los temas de reciclado domésticos. Es decir, si a nosotros hace 20 años nos dicen que prácticamente el 90% de la población española iba a separar su basura en 3 cubos de basura distintos y los iba a tener que desplazar hasta un sitio, mucha gente hubiera pensado que eso era inviable en un país como España. Sin embargo, hoy en día pues es prácticamente una cosa que está en todos los sitios. Entonces, yo me alegro mucho por la labor que estáis haciendo y creo que es muy importante. O sea, que en ese sentido quería darte la enhorabuena. En otras escuelas, por ejemplo en la nuestra, la dificultad que tenemos ha sido el poder incorporar todas estas cosas dentro de los planes de estudio. De hecho, como tal no está recogido, es decir, a título individual, pues en algunas asignaturas se habla de estos temas, pero desde luego no hay una asignatura enfocada pues, a todos los temas relacionados con la sostenibilidad, con la conservación del medio ambiente desde este punto de vista. O sea, que si vosotros lo tenéis, la verdad es que me alegro mucho y os doy la enhorabuena. Y luego quería hacerte una pregunta muy concreta que me ha sorprendido, no sé si lo he entendido bien o mal. En obra nueva, los residuos de albañilería son el 20 kilos por metro cuadrado, 20 y 20 en la parte 1 y en la parte 2. En cuanto a acabados y todas esas cosas. No me lo sé de memoria, pero en total era en el entorno del 60 y tanto, 70%, ¿eh? El total de albañilería, no sé qué es exactamente de unos tipos de acabado y de otros, pero en el entorno del 60-70%. Pero era porcentaje, no kilos. Es que no sé si lo he visto bien. No, porcentajes es muchísimo más. En general, si hablamos de residuos de construcción-demolición, estamos en el entorno de un casi 20% el hormigón y mampostería, en cambio, en el entorno de casi un 80%. Lo que más es como en la manera, lógicamente, de construir española, sí. Que claro, construimos todo con ladrillo. Bueno, ahí es muy importante luego el tema de la prefabricación. Esos países por que eso, tienen industrializada
No tiene nada que ver el tipo de residuos que generan ellos, claro, nada que ver. Muy bien, pues nada, gracias y enhorabuena de nuevo. Pues muchísimas gracias. Es verdad, nosotros teníamos al principio en nuestra escuela, en el plan de estudios, una asignatura optativa que era sostenibilidad, introducción a la sostenibilidad, en donde se hablaban de estas cosas, pero ahora esa es una asignatura obligatoria y es que estoy totalmente de acuerdo con tu manera de ver las cosas. Yo también cuando hablo en el máster, porque tenemos una asignatura que es innovación en edificación y su relación con el medio ambiente, en donde hablo de estos temas, lo que les hago es un paralelismo con la vida, ¿no?, real, ¿no?, con esa gestión de los residuos sólidos urbanos, que como dices tú es un hecho, pero es un hecho porque ha pasado por la concienciación y la educación de la gente. Entonces, efectivamente, esto pasa por la educación de pues, los agentes implicados, que entre otros pues, son los ingenieros de caminos, los de obras públicas, los arquitectos técnicos, etcétera, etcétera. Pero yo creo que en la escuela de arquitectura tampoco hablan de residuos, tampoco, y efectivamente creo que es un error. Pues esperemos que esta charla contribuya un poco a... No sé, yo llevo hablando de esto ya 7 u 8 años, no te creas. Y pasó mucho tiempo desde que empezó el reciclaje urbano hasta que llegó a todas las casas y esto es un poco lo mismo, hay que... A ver si hoy alguno dice, oye, pues voy a trabajar en residuos. Sí, no, y es una cosa de conciencia global, ¿no? Y yo estoy seguro que estáis en el buen camino en todo lo que habéis dicho y en implementar estas asignaturas, tanto en grado como en posgrado, es contribuir a eso, a hacer un futuro más sostenible y más agradable en el fondo para todos. Si no hay ninguna otra pregunta, pues agradecerte de nuevo, Mercedes, que estés aquí. A vosotros. Muchísimas gracias y bueno, esta es tu casa, hasta cuando quieras. Gracias.